está Sani López Garelli con un entrevistado, Sani. Así es, Luis, muchas gracias. Estamos efectivamente con el doctor Evelio Cardoso, él es toxicólogo y nos va a dar un poco de información de luz acerca de este tema muy preocupante cuando efectivamente nos enterábamos acerca de este joven de 21 años que frente a un local itinerante, porque van cambiando de sedes de fiestas electrónicas, aparentemente murió de una sobredosis, es lo que va a revelar el examen toxicológico, si es que se trató de eso o no. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Este tema de la sobredosis de sustancias, en este caso psicoactivas, es un tema que aparece de repente en esta situación y la gente empieza a llamarle la atención. Pero eso es un tema que se va renovando día a día acá en nuestro país, sobre todo se da, entre comillas, modernizando. ¿Por qué? Porque antes las características de las sustancias adictivas acá en nuestro país no pasaba de ser entre lo que sería alcohol, etanol, un poco de marihuana y algo de algunos otros tipos de sustancias sedantes o algo de cocaína, hasta ahí llegaba. Pero la diversificación que vino con la introducción de ondas de uso en nuestro país hace que ahora tengamos una enorme variedad de situaciones tóxicas que aparecen sobre todo en los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué es lo que están consumiendo los jóvenes y por ejemplo, qué puede llegar a producir el daño que produjo en una situación similar a la de este joven que parece que tuvo problemas pulmonares finalmente? Sí. Lo que al joven le gusta y le encanta son las sustancias psicoactivas que tienden a producirle una suerte de evasión de lo que significa la realidad, de ideas que puedan surgir en el aire sin ninguna razón de ser, llamémosle ilusiones, alucinaciones, disminución de la percepción del dolor, sensaciones de bienestar, disminución del cansancio y hasta evasión de toda la situación que le rodea. Entonces busca ese tipo de sustancia y eso se va comunicando de joven en joven, de comunidad en comunidad, y en este caso en nuestro país ya pasó de ser de esos 3 o 4 grupos que cité al comienzo, y empieza a agregarse elementos como éxtasis, empieza a agregarse elementos como la LSD, que no había en nuestro país. ¿Se está consumiendo LSD en nuestro país? Sí, se está consumiendo en nuestro país. Otras sustancias como obviamente el crack ya vamos a decir, está un poquito viejita dentro de la evolución. Muy difundida, ¿verdad? Y otras cosas que vamos a decirle que no eran propias en nuestro país, el cloruro de etilo, el polper, son sustancias que se van agregando y van haciendo peligrosa esa situación. Y acá quiero llamar la atención sobre lo siguiente, de que el consumo de este tipo de sustancias tiene 2 vertientes que hay que tener en cuenta. Uno tiene que ver con la característica de la persona, el joven, y su naturaleza, sobre todo psicológica o psiquiátrica, que lo puede tener, ¿verdad? Y donde cae la sustancia, y esa sustancia puede producir tal o cual efecto que es muchas veces impredecible. ¿Por qué? Porque en una persona que no tiene esos trastornos da un tipo de efecto, y en otra persona que tiene ese tipo de defectos da otro tipo de problemas graves que pueden llevar a la muerte. Sobre todo porque como hay distorsión de la percepción de la peligrosidad, y sobre todo por el estado, vamos a decirle, de confusión que tienen todo eso, hace que cada una de estas drogas vayan agregando elementos sumamente peligrosos. Y voy a hacer, si tengo tiempo, rápidamente una suerte de reconto. La LSD, por ejemplo, que los chicos ahora están utilizando en papelitos que se ponen en la lengua, eso es, vamos a decirle, bastante más frecuente de lo que antes no había. Teníamos algunos que otros pacientes extranjeros, pero paraguayos no había. Ahora hay paraguayos de eso. Son papelitos que se ponen en la lengua. Son papelitos que se ponen en la lengua. Viene impregnado con un polvo. Viene impregnado con la sustancia, es un derivado semisintético y que tiene una capacidad, vamos a decirle, no tanto de adicción en sí, sino de distorsión enorme de lo que sería la realidad. Empieza a producir alucinaciones, ilusiones, alteración de lo que sería su imagen corporal. Y es por eso que ese tipo de cosas se consumen en lugares donde hay ruido, donde hay sonido, donde hay cosas. Entonces el chico ve un color, le habla al color, percibe que le está hablando una música. Entonces ustedes ven ese tipo de cosas y no comprenden por qué los jóvenes están saltando tanto. No digo que todos los jóvenes, pero ¿y eso tiene que ver con el tomar agua o no?
Porque dicen que en las fiestas, por ejemplo, donde corre mucha droga, tipo éxtasis, toman directamente agua y no alcohol. La idea, pasamos de la LSD a éxtasis, un derivado anfetamínico, así sencillo. Este compuesto tiene una característica que produce una enorme estimulación de la hiperactividad en todo sentido. Muscular, salta, baila, puede bailar horas, ¿verdad? Y aparte de eso, no se cansa nunca. Hay una pérdida de la sensación de cansancio, pérdida de la sensación de hambre, pérdida de la sensación de sed. Entonces se va deshidratando. Baile usted 8 horas y brinque y salte y usted va a perder una enorme cantidad de líquido. La persona se deshidrata y no tiene percepción hasta que empieza a aparecer síntomas, obviamente, de agresión importante. Hay hipotensión, hay fiebre alta y puede haber elementos que conducen a la muerte como arritmias cardíacas dentro de ese contexto. Entonces eso, el que lo vende para que el grupo que lo compra no tenga tantos problemas, le dice tomen agua, tomen agua, tomen agua. Pero el chico habitualmente no tiene sed porque la sensación de sed desaparece. Entonces la peligrosidad es grande. Además, no es solo eso, a esa sustancia muchas veces se le agrega adulterantes. Y es más peligroso el adulterante que los elementos que le acompañan a este tipo de sustancias. Y no es solo eso, también se le agrega bebida alcohólica que la aturde, que le impide pensar claramente, y el grado de peligrosidad es enorme y puede terminar tranquilamente en la muerte por un montón de razones. Hace hipotensión, hace fiebre, hace trastorno neurológico grave y con una arritmia muere. Un consumidor que es habitual, que ya tiene como cierta tradición en la consumición, igual puede morir de sobredosis o controla o más bien le pasa a la gente que está incursionando en el mundo de las drogas. No, desde mi experiencia son aquellos consumidores habituales los que creen tener el manejo de la situación, son los que corren más riesgo. ¿Por qué? Porque el primerizo habitualmente está probando con dosis relativamente pequeñas y sobre todo las primeras experiencias muchas veces no son buenas, ellos le llaman mal viaje. Entonces ese tipo de cosas hace que el que consume por primera vez no haga una sobredosis así nomás. En cambio, yo ya lo conozco, yo soy un consumidor, yo manejo la situación y no maneja nada. Sí. En este caso en particular del joven que falleció tenía un lenguaje bastante particular que los especialistas dicen que tiene que ver con las drogas que encontraron después recién sus padres en Facebook. Sí, a mí hablaban de varias drogas que estaban en juego, ¿verdad? El cloruro de etilo, un inhalante, ¿verdad?, que más que otra cosa produce depresión del sistema nervioso central y sobre todo aturdimiento. Después estaba el Polper, que es un derivado, un compuesto que produce vasodilatación, y eso en el uso habitual se usa para producir dilatación del ano, dilatación de la vagina, para tener relaciones más especiales, por llamarlo así de alguna manera. Me hablaron también de éxtasis, y el éxtasis, ¿qué es? Es un acelerador enorme y un inhibidor de la percepción del peligro, porque no tiene sed, no tiene cansancio, no siente absolutamente nada. Si es que nosotros tenemos alguna duda o pensamos que a lo mejor podemos ayudarle a una persona que a lo mejor está en esto, ya sea familiar, amigo, ¿cómo podemos hacer? ¿Hay centros acá en nuestro país? ¿Usted está trabajando con varios centros de adicción? Sí. El Centro de Adicciones es un referente acá en nuestro país, porque es una institución nacional, ¿verdad?, que está al lado del Hospital Infeccioso, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Su atención cifra especialmente en la parte de atención psicológica, psiquiátrica, pero la contención es escasa por el volumen de capacidad de internación, ese tipo de cosas. Ese es un problema acá en nuestro país. ¿Dónde llevar al paciente? Sí. Es un grave inconveniente, ¿verdad? Perdón, me había preguntado un aspecto específico. No, simplemente eso, se nos está acabando el tiempo lastimosamente, pero bueno, saber que a través entonces del Centro de Adicciones a lo mejor ahí nos pueden canalizar para ver qué tipo de ayuda se puede recibir. Seguro, y está el Centro de Toxicología también de emergencias médicas, sí, que en las emergencias toxicológicas los va a ayudar, obviamente. Bueno, agradecemos al doctor Evelio Cardoso, él es toxicólogo y nos estaba hablando de esta situación preocupante del creciente consumo de drogas en nuestro país y las diferentes formas o sustancias que se están utilizando. Vamos a una...